A mí, por ejemplo, me pasa, hablo en primera persona. Yo siempre sentí que la ingeniería electoral del Frente de Todos, tremendamente eficaz para ganar, nunca pudo terminar de acomodarse para gobernar, o sea, para ejecutar lo que puedan ser sus programas de políticas públicas o administrar incluso sus conflictos internos, como que siempre hubo algo que no terminó ni de nacer, ni de romperse, ni de emanciparse, ¿no? Eso también... si no te entendí mal hace unos momentos, vos lo señalabas como valor. Si yo hubiera reaccionado a mis impulsos, esto probablemente volaba por los aires. El otro costado que le veo a esto es como una sensación de impotencia política, como si estuviera siempre algo trabado y de mucha frustración, como de... Es una sensación la que te estoy describiendo, por supuesto, pero si yo la tengo que poner, te preguntaba episodios puntuales para ver si vos sentías alguno más que otro, pero yo recuerdo, de vuelta, mi diagnóstico, desde lo que fue el caso Vicentín, ¿viste? Una suerte de proceso que empezó con idas y vueltas, para decirlo rápidamente, y que a su vez en el medio no terminaba de cristalizarse un conflicto. A veces dudo, es una duda, no, la verdad que no tengo la respuesta, pero si no vale más la explicitación de algún conflicto o algo para ir en una dirección y no ir en ninguna, ¿viste? No sé qué sensación te merece esto. Todas reflexiones válidas y todas sensaciones válidas. Y si las sentís es porque las generamos. ¿Qué te puedo decir? No puedo decirte otra cosa. Sos políticamente budista, es como... No, es que no, yo ¿cómo, si vos decís vos me haces sentir esto, sí. ¿Cómo te voy a negar lo que te hago sentir? No, pero te lo debes sentir. ¿Y vos cómo te sentís? A ver, parémonos, vamos a empezar por un caso concreto que vos mencionaste, que es Vicentín. Sí. ¿Qué es lo que el Frente de Todos básicamente representa? Representa una preocupación por los sectores más débiles de la sociedad. Cristina siempre decía con razón que la política es representación de intereses. ¿Qué intereses representamos nosotros? Las clases medias y los sectores más empobrecidos de la Argentina. Esa es la representación nuestra. A ellos queremos representar. ¿A quienes no queremos representar? Al mundo financiero, a los bancos, al poder fáctico de la Argentina. A ellos no los queremos representar. Aparece Vicentín. ¿Cuál fue nuestro primer impulso? Nuestro primer impulso era, mira, tenemos acá una empresa cerealera, podemos entrar en el mundo de las cerealeras y tener una empresa testigo, como tenemos con YPF, para incidir en ese mundo que cada vez tiene más trascendencia. Fíjate el conflicto que hay con los alimentos, la trascendencia que tiene ese sector. Y nos metimos y ordenamos la expropiación. Apenas nos metimos empezamos a encontrar escollos, pues ya el juez no nos autorizó. No nos autorizó la intervención, nos dejó poner un vedor, nos puso una serie de obstáculos. Con todo, seguimos y empezamos a ver. ¿Y qué pasó cuando vimos? Cuando vimos, dijimos, no, este no es el modo de quedarse con Vicentín. Porque en verdad, cuando vos expropiás, le tenés que pagar a los accionistas un valor X por las acciones que te quedás. Teníamos al Banco Nación, que era un acreedor fuerte, a la FIP, que era un acreedor fuerte, y nosotros expropiando teníamos que poner un montón de plata para además quedarnos con la empresa y liberar de responsabilidad a los directores que fueron unos tránsfugas, que hicieron un estropicio con esa empresa. Y con un grupo empresario lleno de empresas fantasmas que descubrimos cuando entramos. Ahí mi disyuntiva fue la siguiente. ¿Vuelvo para atrás y no uso el dinero de la gente para salvar a una banda de malandras? ¿Y veo de qué modo puedo quedarme con Vicentín? ¿O me pongo terco y para que una bandera no sea arriada, gasto el dinero público y el efecto va a ser este que te estoy diciendo? Solucionarle un problema a los malandras que manejaron Vicentín. Bueno, yo elegí lo primero, dije no, vuelvo para atrás. ¿Me desentendí de Vicentín? No, porque hasta el día de hoy estamos discutiendo el crown down de Vicentín. Para que la gente entienda, el crown down es un método por el cual un acreedor puede capitalizar la deuda en la empresa. O sea, no me pagues, dame acciones.
Y al día de hoy estamos trabajando en eso. ¿Decidimos desentendernos de Vicentín? No. Por eso estamos trabajando en el Crown Down. Y yo creo que decidí lo correcto. Porque de otro modo hubiera tenido que pagarle a los accionistas, porque una expropiación no podés hacerla sin pagar lo que expropiás. Me hubiera quedado con todo el bodrio encima y todo eso hubiera sido plata que le quité a los argentinos que pagan impuestos en favor de una familia. Yo creo que muchos compañeros no entendieron esto porque veían en la expropiación de Vicentín un acto de poder contra los poderosos. En verdad lo que no veían es todo esto que estoy contando. No leyeron toda esta parte. No la leyeron. Tuvimos, por ejemplo, con muchos compañeros discusiones con la hidrovía. Ahora, los mismos compañeros que me cuestionaban el funcionamiento de la hidrovía eran compañeros que habían votado prolongar durante 10 años la concesión de la hidrovía. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? Cuando terminó la concesión, se terminó la concesión. Puse la concesión en manos de la Administración General de Puertos. Creé un ente donde todas las provincias ribereñas de la hidrovía participen, para que la decisión no quede en el puerto de Buenos Aires, que la decisión quede en manos de todas las provincias por donde la hidrovía pasa. ¿Cuál fue el resultado del primer año de gestión? Casi 20 millones de dólares de utilidad. De eso no habla ningún compañero. Todos se quedaron con la discusión de por qué no lo echaba a los que ellos le habían dado la concesión. Entonces, yo creo que hubo mucho debate dentro del frente, inútil, innecesario, porque se planteaban medidas como banderas, como dogmas políticos. Si vos me preguntaras a mí, ¿qué es la política? Yo siempre defino la política del mismo modo. Es el arte de administrar la realidad. No es esto el arte de lo posible, esa definición maquiavélica que nunca la leí en Maquiavelo, pero que todos dicen que es de él. Yo creo que en verdad es el arte de administrar la realidad. Y entonces vos cuando te paras en esta definición vas a darte cuenta por qué lo digo. ¿Cómo administra la realidad un conservador? Dejando todo igual. ¿Y cómo administra la realidad un revolucionario? Tirando todo por la ventana y creando un nuevo estatus. ¿Y cómo opera sobre la realidad un reformista? Que es lo que somos los peronistas. Operamos sobre la realidad respetando las normas y las leyes preestablecidas. Y en todo caso, si esas leyes no nos gustan, las cambiamos. Pero siempre dentro del sistema del Estado de Derecho. Bueno, yo creo que muchos compañeros piensan que nosotros estamos haciendo una revolución y nosotros somos reformistas. En esencia, eso fue el peronismo. El peronismo fue capaz de hacer una constitución nueva, respetando las reglas para reformar la Constitución que establecía la Constitución de 1853, con la reforma de 1860. Eso fue el peronismo. El peronismo fue un sistema que siempre respetó la democracia y que cambió muchas leyes en favor de la gente, claro que sí. Claro, el cambio fue tan tremendo que muchos vieron en eso una revolución. Pero la revolución precisamente la característica que tiene es que termina con una realidad jurídica y establece otra. Eso lo hizo Fidel en Cuba. Pero no es lo que hizo Perón, nunca hizo eso Perón. Nunca hizo eso Néstor y nunca hizo eso Cristina. Nunca. Porque hasta las medidas más audaces que tomaron, las tomaron respetando el sistema legal argentino. Pues bien, sobre esa lógica yo funcioné con Vicentín. Y respetando el sistema legal argentino, aún veo de qué modo podemos quedarnos incidiendo en Vicentín, ahora por vía del Crown Down, no por vía de la expropiación. Sí, el instrumento jurídico institucional lo entiendo.
también te quería preguntar por esto que dijiste recién, el debate, lo nombraste como debate innecesario, ¿no? O sea, una suerte de, no sé, para mí tiene que ver con lo mismo del diseño de poder. Yo recuerdo el principio de esto. Vos tenías una negativa, creo que, si no me equivoco, era pública, explícita, de construir el llamado albertismo, ¿no? O sea, vos decías, yo no voy a hacer esto. A veces me pregunto si en eso no radica una paradoja, que es que... ¿sabes qué veo? Mira, lo voy a decir, vos antes hablabas de ser directo. Yo creo que en el diseño de no confrontar, entre comillas, o sea, con una lógica más política clásica, paradójicamente se pudo haber contribuido un escenario de un juego diferente, tremendamente confuso también. Decís, terminemos los personalismos. ¿Te parece que, o sea, es una táctica, es un instrumento hacia la victoria? Si yo hubiera creado el albertismo, hubiera habido otro personalismo. Sí. ¿Y para qué hubiera servido? A veces pienso que es parte de la dinámica propia del poder. O sea, que el poder no perdona no ejercerlo. Y si vos no lo ejercés en primer plano, pero yo no ejercía el poder. Para. A ver. Pare, compañero. Sí. Escuchame una cosa. ¿Quién arregló la deuda con el fondo? Alberto Fernández. ¿Quién Sí. tuvo que discutir con el fondo para sacarle concesiones que el fondo nunca había hecho? Alberto Fernández. ¿Quién tuvo que hablar con los acreedores privados para pedirles una quita de 48 puntos? Alberto Fernández. ¿Quién enfrentó la pandemia? Alberto Fernández. ¿Quién fue a buscar las vacunas? Alberto Fernández. ¿Quién enfrentó la guerra? Alberto Fernández. ¿Quién se plantó frente al G7 a decirles, paren esta guerra porque nos está llevando al peor de los mundos? Alberto Fernández. ¿Quién fue a la cumbre de las Américas y le dijo a Biden, por favor, cambien la actitud con América del Sur y con América Latina porque ustedes no están portándose bien con América Latina? Paren los bloqueos con Cuba y con Venezuela. ¿Quién hizo eso? Alberto Fernández. ¿Quién se sentó con Macron para buscar un camino de solución para los venezolanos? Cuando todos acá recomendaban que no hable de Venezuela y que deje a los venezolanos olvidados en el mundo, cuando en verdad tenemos en Argentina 500.000 de venezolanos exiliados porque no se puede vivir en su patria. Que yo no ejercía el poder. ¿Quién dictó la ley del aborto? ¿Quién sacó la ley de los 1000 días? ¿Quién sacó el documento no binario? ¿Que yo no ejercía el poder? Lo único que yo no hago es un relato del poder que ejerzo. ¿Por qué no? Porque hay una diferencia entre el discurso, que es todo lo que te estoy diciendo yo, y el relato. El discurso es algo que espontáneamente surge del debate político. Pero el relato tiene siempre una parte de ficción. Por eso es relato. El relato tiene una parte de ficción. Nada de lo que yo te dije tiene algo de ficción. Es verdad pura, incontrastable. ¿Y vos crees que el relato tiene una carga peyorativa en el uso de la política? A mí no me gusta el manejo publicitario en la política, debo serte franco. Sé que estoy a destiempo, sé que no es lo que pasa, sé que las redes sociales funcionan de otro modo, que hoy en día tienen otro peso, pero lo que yo digo es que la construcción del relato siempre supone una construcción y por lo tanto tiene una parte de ficción. Y la política no está bien que le hable a la gente a partir de la ficción. Tenemos que hablar a la gente a partir de las verdades. Son tan verdades las que te dije como es verdad la preocupación que tengo por no poder ordenar la pobreza, por no poder ordenar la inflación. Todo esto también es verdad, ¿eh? El relato no lo contaría. Yo debo contarlo y debo asumirlo. Vos hablás, entendí tu posición al respecto del relato. Uh-huh. Yo tengo una diferencia y yo creo que el relato es vital. O sea, hasta lo digo en términos de narrativa, me parece que es por cómo si uno le asigna una carga peyorativa o no, pero sin relato es como si uno partiera de una premisa de indefensión frente a las cosas, ¿viste? O con un exceso de confianza en que los hechos hablen por sí solos, que a veces ¿Y no te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando vos dijiste que vos sentías que yo no ejercía el poder y yo te conté todo lo que hice, sí. ¿Qué sentiste? Yo sentí que hiciste una enumeración ordenada de actos que innegablemente ejerció el gobierno. Lo que yo me refiero es la otra cosa que te decía, que es que siento que nunca se ordenó puertas adentro. O sea, siento que... Pero vos no estás adentro, vos estás afuera.
Yo la pregunta Sí. que te hago es... No, pero es percepción. Claro, la pregunta que te hago es, vos estás afuera, tu Sí. percepción. Cuando digo, vos dijiste, yo siento que el gobierno no ejerció Que el no poder. ejerce el poder, Y exacto. yo te digo, hicimos todo esto. Sí. ¿Y vos qué sentiste? Yo sentí, Sí, honestidad la verdad, total. la verdad. Primero te vi bien, o sea, agarré y dije, ¡eh! Bien ahí, como que dije, más de eso, o sea, eso es la primera respuesta. Y la otra tiene que ver con que yo puedo enumerar actos de gobierno, también me parece que, y no lo hice a lo largo de esta conversación, lo puedo hacer, puedo enumerar los actos que para mí dañaron esa investidura presidencial. Y seguramente los hubo, ¿no? Claro que seguramente los hubo. Y yo creo que si yo esos- hubiera construido un relato, Sí, eliminaría esos actos. exacto. Eliminaría es lo esa que realidad. estoy- Pero, ¿y eso no es una estafa? No. ¿Cómo que no es una estafa? Es- Si yo te cuento la mitad de la verdad, no te cuento la verdad. Depende porque... Yo entiendo que vos trabajás de esto y entiendo Sí. que defiendas el relato, porque evidentemente tu tarea es también en la locución. Yo soy un parte fanático del relato en todas partes, Alberto. O sea, te metiste con algo personal de mi parte. Yo amo los relatos. Pero de verdad creo que el relato Yo tiene... también amo los relatos, nada más lindo que leer la mejor novela. Lo que estamos hablando del relato en la política. Pero también nosotros hacemos ese arte y esa política y ese relato al andar. Yo lo que digo es que es como... Este va a ser un pésimo ejemplo, pero por suerte no soy presidente. Es como las armas nucleares. Sí. Como tener armas nucleares. Uno agarra y dice, no, bueno, armas nucleares, qué indeseable es eso. Uno lo que quiere es promover el desarme. Sí, pero necesitas armas nucleares para sentarte en una mesa de discusión y que no te pasen por encima, por ejemplo, algo que creo yo. Yo creo que sin relato entras a la reunión con, en vez de un fierro, una banana, básicamente. Entonces, insisto, estas son mis posturas personales. No, la respeto, la respeto. Lo que yo creo es, en la enumeración yo veo una defensa. Es más, ojalá pasara más seguido, agarrar y decir yo hice esto, hice lo otro, hice lo otro. Cuando yo hablo de daño al poder o no ejercicio del poder, me refiero a que quizás había una expectativa al respecto de tocar determinados intereses en esa puja de distribución de guita, por ejemplo, o el sector judicial, del cual yo te escucho. Pero, por ejemplo, Sí. cuando hablas de eso, ¿qué es lo que sentís que no hizo el gobierno en la puja de intereses? Porque, por ejemplo, Sí, te recuerdo que hace 1 año y medio mandamos la ley de la renta inesperada al Congreso sí, para que los que ganaron plata como consecuencia de la guerra aporten más que los otros. sí. Lo hicimos y está ahí parado en el Congreso. El gobierno del Frente de Todos hizo el aporte voluntario de las grandes fortunas. Y ese gasoducto que te dije, en gran medida está financiado con ese aporte. Digo, porque a la hora de hablar de la puja distributiva, Sí, yo entiendo la puja distributiva que existe, que es un problema, que es una discusión entre los dueños de empresas, los empresarios y los trabajadores, pero a la hora de distribuir, quiero discutírtelo todo, porque te voy a contar algo. Si vos mirás qué porcentaje del PBI se destinó en los últimos 10 años de la Argentina antes de mi llegada, vas a ver que el promedio es el 0,4% del PBI. El promedio de mi gestión es el 1,1%. Casi lo multipliqué por 3. ¿Y eso qué es? Eso es distribución del ingreso. ¿Y la cantidad de obra pública que se está haciendo qué es? Eso es distribución del ingreso. Cada uno de esos hospitales, cada una de esas escuelas, cada una de esas universidades, cada una de las rutas. Cuando voy y veo llegar al tren que va de Buenos Aires a Mendoza, después de 30 años, ¿qué es eso? Eso es distribución del ingreso. Cuando veo que el tren sale de Buenos Aires y termina en Rosario, ¿qué es eso? Eso es distribución del ingreso. Entonces, una cosa es la puja distributiva, que es una pelea entre empleadores y trabajadores, y otra cosa es la distribución del ingreso. Nadie, no hubo ningún gobierno que en materia de social haya distribuido tanto como el nuestro. En porcentuales del PBI, en porcentuales del PBI. Desde que yo asumí, me están anunciando que vienen los saqueos. Desde el día que asumí, que diciembre se vienen los saqueos, nunca tuvimos un episodio de esos. Pero no es porque la gente decidió no hacer saqueos o porque puse a la gendarmería en todos los supermercados. Es porque estuvimos muy presentes.
El gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los municipios, estuvimos todos presentes, auxiliando a los más necesitados. Eso, tenelo claro. Lo desconcertante, me parece, es una distribución de ingresos, en tus términos, positiva, con una sociedad cada vez más pobre. Porque la pobreza tiene que ver con lo que vos decías. La pobreza se mide por el ingreso dinerario de una persona o de una familia. Ahí se mide la pobreza. Ahora, esa familia capaz que no recibe el dinero, pero recibe el auxilio de la iglesia, de la escuela, del comedor comunitario. Todo eso es finalmente sufragado por el Estado. Y no es salario, claramente no es salario. Claramente no lo es. Entonces, por eso te digo, hay un problema con la puja distributiva. Ahí tenés razón, definitivamente. Por lo que te decía antes, nos dejaron los salarios 20 puntos abajo y los que contratan desde los 20 puntos abajo. No contratan ni siquiera del cero. Contratan de ahí abajo. Entonces los salarios están muy deprimidos. Claro que están deprimidos. Vienen deprimiéndose. ¿Y qué hago yo en el medio de la pandemia, en el medio de la guerra? Tratar de que las paritarias vayan siguiendo la inflación. Ahí hubo una gran discusión también, ¿no? Con lo de suma fija o... Sí, pero el problema es que eso desordena toda la paritaria. Y el gran problema que tenemos no está en los trabajadores formales. Está en la cantidad de trabajadores informales, que son muchos. Son millones. Porque esos sí están fuera del sistema. Esos no cobran aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen obra social. Y son muchos. ¿Qué pensás de eso para adelante también, no? O sea, porque hay muchas recetas que se dan o respuestas al mercado informal del trabajo. Hay gente que ve en eso un argumento para promover una flexibilización laboral que vaya más acorde a eso, y hay gente que eso le parece una aberración. Cuando la economía crece, el empleo crece. Tenemos 30 meses consecutivos de empleo formal, de crecimiento del empleo formal. 30 meses consecutivos. No, pero estamos... ¿Cómo fue que Néstor en los 4 años y medio creó 4 millones de empleos? Porque la economía crecía. Si la economía crece y el empresario gana, necesita además trabajadores y no tiene problema en pagarlos. No tienen problema en pagarlos. Esa teoría que dice, no, si nosotros flexibilizamos y le quitamos derechos a los trabajadores, entonces los empleadores van a tomarlos. Basta de mentira, muchachos. Cuando se flexibilizó, la palabra flexibilización estuvo acompañada de la palabra emprendedurismo. El secreto ahora es ser un emprendedor. Y el emprendedor era una persona sin derechos, que se la jugaba solo, que la peleaba solo, que había perdido el aguinaldo, que había perdido las vacaciones, que había perdido las licencias, que se la tenía que arreglar solo. Eso es una gran mentira, ¿eh? Es una gran mentira. Una gran mentira. Si la economía crece, el empleo crece. Si la economía se frena, la creación de empleo se frena. Si la economía se achica, el desempleo crece. Y está directamente vinculado a eso. Este año está previsto una contracción de la economía. Vos hablaste de 2 años. Todavía no sé si va a haber una contracción. Lo que sí seguramente no va a crecer es al ritmo que venía creciendo. O sea, nosotros crecimos 10, no me acuerdo si 10,3 o 10,8 en el 21 y crecimos 5,3 o 5,4 en el 22. Casi 16 puntos en 2 años. Bueno, ese ritmo de crecimiento se va a desacelerar básicamente porque la sequía nos privó de 1/3 de la exportación agrícola ganadera. Es eso. Así que es muy posible que eso se desacelere. No sé si se va a desacelerar al punto de no crecer. Pero que el crecimiento puede desacelerarse, puede desacelerarse. Bien, bien, espectacular. Nada como disfrutar un buen matiolo suscribiéndose al método. Suscríbanse al método.